Continuamos. Continuamos con este bloque, aportes de la ciencia, con la presentación del licenciado Juan Lobaraujo, que está presencial. Eh, Su ponencia es Riesgos de desastres por incendios de interfase, responsabilidades y prevención en la comarca andina del paralelo 42. Él es doctorando en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, becario doctoral del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, el IDIPCA, CONICET, Universidad Nacional de Río Negro, y su tema es conflictividades sociales ante emergencias socioambientales en la Patagonia Norte. Bien. Bueno, mientras van Bien. colocando la presentación en PowerPoint, quería comenzar por agradecer bueno, a los que están acá de forma presencial y también de forma virtual, y sobre todo a la organización del evento, Carla, que es como que me hizo llegar la invitación, pero bueno, sobre todo agradecer digamos, la posibilidad de estar acá compartiendo bueno, el trabajo que vengo realizando ya desde hace algunos años en relación a los incendios forestales en la comarca andina del Paralelo 42. Y bueno, también festejar, me parece, esta cuestión de poner en valor, ¿no? La cuestión social o la dimensión social de los incendios, que me parece que es un aspecto central, ¿no? A la hora de pensar, bueno, sociedad, fuego, bosque, eh, formas de urbanizar, ¿no? Y los riesgos consecuentes. Me gustaría, por una parte, además de esa breve presentación que me hicieron, ¿no? De trayectoria académica, ¿no? Yo soy geógrafo, estoy haciendo el doctorado en geografía en la Universidad Nacional de La Plata, eh, y trabajo en IDIPCA, que es el Instituto de Investigaciones en Diversidad y Procesos de Cambio, pero también me gustaba eh, añadir que soy vecino de la comarca, que soy criado y crecí, digamos, en este contexto de transformaciones territoriales y ambientales que ahora voy a ir comentando. Y, y bueno, que también he presenciado de forma directa muchos de los incendios que hoy estudio, ¿no? Y eso, bueno, en algún punto, como dijo algunos de los expositores anteriores, requiere no ser neutral y tratar de tomar, digamos, o de hacer un proceso de reflexividad desde dónde uno está analizando y también, bueno, hacer ese proceso para poder, bueno, uno está analizando la sociedad a la cual uno también pertenece, ¿no? En la presentación de hoy, yo ha pedido un poco de la organización. Voy a comenzar comentando esta investigación que vengo llevando adelante, o que venimos porque también es en conjunto, y después pasar a comentar algunas reflexiones que derivan de un pequeño trabajo que salió publicado hace poco en el Boletín de Estudios Geográficos de la Universidad de Cuyo, de Mendoza, que tiene que ver justamente con el riesgo de desastres, que tiene que ver con las responsabilidades y con la prevención. Y sobre todo haciendo bastante inclusión a un caso que es el del incendio del 9 de marzo que ocurrió en el año 2021 en la comarca. Bueno, como les decía sobre la investigación en cuestión, surgió en un primer momento por un pedido informal que le hicieron a quien hoy es mi directora de tesis y de beca, que es Alma Tosini. Ella es doctora en antropología y tiene, bueno, una trayectoria bastante grande, bastante larga en cuanto al análisis de las políticas forestales, de las políticas de tierra y bueno, y la intersección también con las comunidades y con las tierras, bueno, de comunidades originarias, pueblos mapuches y tehuelches en el noroeste de Chubut. En ese sentido, el pedido que le hicieron desde lo que era en ese momento la Subsecretaría de Bosques tenía que ver con un
con un problema que ellos diagnosticaban en la comarca de incendios cada vez más grandes, cada vez más recurrentes, que se dificultaba su control y que también estaban enmarcados en un contexto de creciente conflictividad social. En ese sentido, bueno, Alma, ella diseñó el primer proyecto de investigación al cual yo me sumé y traté de colaborar. Estoy tratando de colaborar desde la geografía, desde las geografías críticas, desde la geografía ambiental y tomando también algunas cuestiones o algunos puntos de, bueno, de la ecología política o de la historia ambiental. Y en ese sentido, bueno, un poco el recorte temporal que hicimos va en la década que es entre el 2011 y el año 2021. Y, y bueno, ahí seleccionamos algunos de los eventos más resonantes, de los incendios más grandes, que seguramente todos los que están acá van a recordar, y no me voy a detener mucho en ellos, pero la idea fue reconstruir esa historia reciente a partir de los testimonios de la gente, ¿no? Entonces, a partir de una metodología etnográfica basada principalmente en entrevistas en profundidad a quienes estuvieron afectados de forma más directa o más indirecta en esos eventos, que son, bueno, del año 2011, entre el lago Puelo y el Hoyo, que es el incendio del Cerro Huida, el de 2012, que es en Puerto Patriada, que fue en Puerto Patriada, el del año 2015 en la localidad de Cholila, que ahí después la presentación que sigue va a profundizar seguramente mucho más en ese caso. Y los de la temporada 2020-2021, en la Cuesta del Ternero, lado de Río Negro y también una parte de Chubut, y principalmente, como les decía, el del 9 de marzo, que ocurre en Golondrinas, en el radar Golondrinas y el hoyo, ¿no? Y el desastre ambiental que generó. Digamos, algunas de las coordenadas teórico-metodológicas, lógicamente tienen que ver, como les decía, desde la geografía, con el concepto de ambiente, el concepto de territorio, que se hace en un nivel un poco más abstracto, desde las ciencias sociales, desde las geografías ambientales. Nosotros trabajamos con la idea de ambiente no como la parte biótica, sino como la relación entre sociedad, grupos sociales y naturaleza o entorno, y haciendo especial énfasis, digamos, en las relaciones de poder, en las relaciones de apropiación que hay de los distintos grupos sobre esa naturaleza, o ese bosque, esas tierras, y que no es solo una apropiación de carácter material, sino también simbólico. Entonces, en algún punto, bueno, esa construcción de los territorios es, digamos, de por sí o inherentemente conflictiva y en algún punto, bueno, nosotros vamos a tratar de ir reconstruyendo a partir de eso. Bueno, acá para la gente que no conoce, esto es un mapa de la comarca andina del Paralelo 42, en el cual se puede observar que, digamos, no es una única unidad administrativa o político-administrativa, sino que por lo pronto son dos provincias, son alrededor de seis localidades o de seis municipios que, bueno, que comparten en un punto una historia en común, que tienen algunos rasgos ambientales, ecológicos compartidos y, y bueno, que también le suma a esto la complejidad de un montón de jurisdicciones superpuestas. Bueno, ahí continuando con esta cuestión digamos, de esas coordenadas metodológicas para la investigación, lógicamente todo comenzó con una revisión y contextualización bibliográfica eh, y de marcos normativos, sobre lo cual también me vuelvo al principio y agradezco estos espacios porque me parece que uno de los diagnósticos, como alguien que está estudiando los incendios en la zona desde una disciplina social, hay una escasez bastante grande de no solo de datos, digamos, para poder trabajar, sino también bueno, de producción académica, de producción escrita desde ese lado, ¿no? Quizás, bueno, la preponderancia o el hincapié es mucho más digamos, en los factores de peligro, de amenaza, de esa parte.
Como les decía, observación directa y participante, además de todas estas entrevistas realizadas a funcionarios, a muchos de ustedes los conozco de ese lado, de las entrevistas. También, bueno, he participado, bueno, en actividades durante los incendios, durante las emergencias, como vecino y también registrando y tratando de ir construyendo la evidencia en ese sentido. Bueno, también bueno, en la reconstrucción de viviendas después de algunos de estos incendios, sobre todo el de 2021 y en muchas de las jornadas de reforestación que se hicieron, bueno, en la comarca, en distintos lugares de la comarca. También he participado, bueno, de algunas de charlas de prevención eh, como oyente, ¿no? Tratando de registrar esto. Y bueno, y también de brigadas, estas autoconvocadas que han surgido, que es un fenómeno bastante nuevo que ha surgido frente a los últimos incendios, eh, para también ir observando cuáles son las percepciones que ellos tienen del riesgo, cómo ellos observan la cuestión del bosque, etcétera. Y bueno, y también haciendo uso de esta cuestión que les comentaba como un método etnográfico, tratar de ir construyendo esa evidencia a partir de la cotidianidad, ¿no? Digamos, de seguir las noticias constantemente y también de estar participando en redes sociales, grupos de WhatsApp, digamos, la metodología y el campo de investigación es bastante variado en ese sentido. Y ahí, bueno, les ponía algunos ejemplos de cómo yo voy documentando todo esto también. Y bien, ya pasando a la idea de riesgos, desastres y responsabilidades, y me parece que una de las ideas centrales que quería transmitir es que los desastres y el riesgo de desastre nunca es solamente natural, sino que es socialmente construido. Y se construye, y ahí quizás retomo algunas de las ideas que también me expusieron antes, mediante dos vías que solo pueden ser analíticamente separadas, pero que en la realidad son dos caras de una misma moneda, que son las percepciones, ¿no? Que tienen que ver con las instituciones sociales, que tienen que ver mucho con el contexto cultural, histórico y geográfico de los determinados grupos sociales, que tienen que ver con los imaginarios, con las imaginaciones y con algunos conceptos bueno, que podemos definir como los rangos de tolerancia, es decir, desde dónde o hasta dónde un grupo social tolera un riesgo y desde dónde dice, bueno, no, voy a actuar, voy a tratar de reducir esa situación o esa amenaza eh, sobre algún elemento que ellos valoren, ¿no? O sea, desde su vivienda, el bosque, y en ese sentido ahí se abre una gran variedad, porque bueno, en esa heterogeneidad cultural que existe en la comarca, cada grupo social, y ahí está la cuestión de la disputa, tiene distintas formas de valorizarlo. Y por otro lado, la materialidad, digamos, en términos de amenaza y de vulnerabilidad. Eh, digamos, la posibilidad de que algo falle y de que un incendio se propague, y todas las condiciones que ya sabemos que hacen a la amenaza o el peligro, y también bueno, la parte, digamos, central, que es la de la vulnerabilidad, es decir, la exposición y la posibilidad o la capacidad que tienen las comunidades de recuperarse y de hacer frente a un evento. Bien. En ese sentido, me pareció interesante traer, por una parte, esta cuestión de las percepciones, porque bueno, digamos, actualmente esto es bastante variado, pero los desastres existen desde antes del concepto de riesgo. El concepto de riesgo es algo que surge relativamente, eh, digamos, hace unos 500 años aproximadamente, pero los desastres, es decir, los terremotos, las inundaciones, eh, los incendios ya existían, ¿no? Y ya afectaban a las sociedades, y en ese sentido, las percepciones que se hacen, que se hicieron, bueno, aquí son como rápidamente repasadas o clasificadas, un periodo muy largo de interpretaciones más bien religiosas, ¿no? Es decir,
de atribuir a Dios o, sea, o a una divinidad de esto es como un castigo divino que, bueno, en función de quizás de un accionar humano, pero bastante acotado, se producía, ¿no? La revolución industrial, lógicamente, y los avances en ciencia y tecnología generaron que se fuera, por una parte, comprendiendo cada vez mejor estos fenómenos que desatan los desastres, y por otra parte, bueno, y comenzar a replantear las responsabilidades humanas, es decir, dónde estamos construyendo, de qué modo se estamos construyendo, si es una zona boscosa, si es una zona inundable, si es una zona que puede ser afectada por un tsunami, por ejemplo. Entonces, es como una idea que trae lo central, pero que es bastante, que viene ya de hace mucho, pero que muchas veces se escucha o se lee por ahí en relación a los incendios como desastres naturales. Entonces, en ese sentido, hacer hincapié ahí y también destacar, bueno, esta cuestión de los enfoques de la vulnerabilidad que, que, bueno, desde los años 90 a partir de muchos estudios empíricos y de casos de distintos desastres, se fue poniendo en evidencia que en realidad el desastre, es decir, los daños que se generaban, no dependían tanto de la magnitud del evento, sino de la vulnerabilidad de la población, y que esa vulnerabilidad de la población es resultante de, bueno, estos procesos de construcción del territorio, de qué modos se habita un espacio. eh, Bien, las percepciones del fuego y de los incendios en la Patagonia han variado en las distintas etapas históricas, y podríamos ir bastante atrás desde los primeros registros de fuegos que hay, pero bueno, me pareció importante como para poner el ejemplo, sobre todo el cambio que hay entre la etapa eh, pre y post afianzamiento estatal en la Patagonia, luego de la conquista del desierto y sobre todo a partir de la política de, bueno, de valorización y de conservación que generaron los parques nacionales, y cómo el fuego pasó a ser un peligro, pasó a ser una amenaza, ¿no? Es decir, pasó de ser fuego a ser incendios, y por lo tanto ese problema, digamos, y vuelvo sobre el concepto de rango de tolerancia, eh, bueno, a hacer algo a solucionar. Eh, pero bueno, me parece que también una parte del diagnóstico que se deriva de lo que yo vengo observando acá en Patagonia es que los estudios han mantenido, bueno, esto que dije hace un rato, un fuerte hincapié en las condiciones que hacen el peligro, ¿no? La relación entre fuego y clima, fuego y topografía, combustible, fuentes de ignición, preponderancia de perspectivas ecológicas, paleoecológicas, que lógicamente son muy importantes y cada vez eh, bueno, requieren de actualización en un contexto de cambio climático, pero que quizás por ahí, bueno, toda la parte de vulnerabilidad de la población se está dejando de lado frente a estos paradigmas que vienen, ¿no? Acá me pareció interesante ya pasar, digamos, a algunos apuntes sobre la construcción, quizás en realidad de estas dos caras de la moneda, pero quizás más de la parte material, que hacen a la construcción del riesgo de desastres por incendio y sobre todo, bueno, cómo se desarrolló el 9 de marzo ahí en la comarca. Por una parte, bueno, todas estas son procesos de escalaridades diferentes, pero que se van conjugando en el territorio, y bueno, una de ellas es la valorización estética, contemplativa, espiritual de los bosques, que va generando, bueno, lógicamente una atracción, que va generando una actividad, y en relación a esto, bueno, se da también desde hace algunas décadas un fuerte crecimiento poblacional traccionado por la migración de amenidad, es decir, de gente que escapa en algún punto escapa de las ciudades, y bueno, este crecimiento poblacional en algún punto va a tener que eh, expandirse horizontalmente, y ahí es donde se genera
digamos, esta frontera periurbana, suburbana, depende ahí un poco de los autores que elijamos, el concepto que queramos poner. Ahí es donde se genera ese cordón, ese espacio peligroso, riesgoso que es la interfaz. Eh, Paralelo a esto, digamos, ese ciclo de valorización va generando un ciclo también especulativo, ¿no? Porque la tierra es escasa y eso genera un aumento de precios y por lo tanto, bueno, se va generando ese ciclo bueno, que va dejando también a mucha gente por fuera de eso y se va generando bueno, pues de esto que dice ahí, que en la comarca lo conocemos como las tomas, pero que serían urbanizaciones precarias, sin planificación y que tienen un riesgo de incendio mucho mayor y por lo general, bueno, se asientan o se desarrollan sobre tierras fiscales, sobre tierras forestales de proyectos que ya están caducos, que fueron, digamos, que tuvieron su auge en los años 60 o 70 y 70 y en los años 90 fueron abandonados y hoy se encuentran sin manejo y por ende también son más peligrosos. Y bueno, todo esto fue condicionando también en el contexto del cambio climático, eh, fue generando ese desastre del 9 de marzo, que aquí, digamos, como les comentaba, realmente las condiciones socioeconómicas de esa población no estaban muy bien estudiadas, pero sí acá hay un dato que surge después del desastre, que es, bueno, cómo impactaron los daños, ¿no? De las 511 viviendas que fueron afectadas, 392 fueron afectadas de forma total, esto, digamos, de forma parcial, pero en los barrios vulnerables, es decir, en las tomas en donde, bueno, no hay caminos, que están asentados por lo general ahí, como se ve en el mapa, sobre estas forestaciones abandonadas, bueno, que no hay agua, que no hay luz, o las conexiones de luz son irregulares. Bueno, las pérdidas fueron de un 90%, fueron casi totales, ¿no? Entonces ahí, digamos, esta cuestión de volver a poner en juego, eh, más allá del peligro, las condiciones de la vulnerabilidad. Y, y bueno, después para ir ya tratando de ir cerrando, habría un montón de cosas en cada uno de estos puntos para conversar, y si quieren después lo continuamos, pero tiene que ver con las responsabilidades, así como hablé de que los desastres nunca son naturales y siempre hay algún tipo de responsabilidad humana, y no hablo del incendio, digamos, de la ignición del incendio, sino de las tres etapas de un desastre, el antes, el durante y el después. Y bueno, y pensar un poco qué es la responsabilidad. La responsabilidad tiene dos acepciones. Por un lado, digamos, una capacidad que un individuo o una institución toma, como puede ser, por ejemplo, las instituciones de manejo del fuego, que se sitúan, digamos, como responsables, sobre todo por la parte del antes y del durante, y bueno, y justamente como en la charla anterior, bueno, diseñan estrategias para intervenir e intentar reducir el riesgo. Y por otra parte, digamos, toda otra parte que vamos documentando, que es cómo son las atribuciones de responsabilidad, ¿no? Es decir, cómo se interpreta un hecho, cómo se interpreta un desastre y a quién se hace responsable desde los distintos grupos sociales. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí está toda la cuestión de disputa, que si después podemos continuar y que, como sabrán por los medios, por lo que circuló en el 9 de marzo, fue bastante eh, controvertido, ¿no? Si las responsabilidades fueron, bueno, del Estado ausente, bueno, de alguien con una intencionalidad, bueno, todas esas cuestiones nosotros las vamos recuperando para ir reconstruyendo esa historia, no porque, digamos, como vivimos con alguna de ellas, ¿no? Eh, Bien, y volviendo, digamos, a esto que les comentaba de este
artículo que salió publicado hace poco en el cual yo analizo, bueno, justamente estas responsabilidades en la etapa de prevención, haciendo un análisis de las campañas que salieron, que históricamente circulan en la comarca respecto de la prevención de incendios. Bueno, analizo estas cuatro y algunas otras más para, bueno, si quieren les comento un poco cada una, pero en general las conclusiones que sacamos son bueno, que la construcción de responsabilidad va a ir sobre el individuo, eh, sobre todo, bueno, en el caso de los viajeros o de los visitantes de los parques nacionales, de las zonas naturales, que en algún punto desconocen el funcionamiento y que muchas veces han sido los causantes de grandes incendios, o en el caso de esa otra viñeta en la cual un poblador rural se le escapa con una quema, también estamos hablando de un sujeto individual como responsable, y también haciendo mucho hincapié, y ya lo voy a ir sobre la última, eh, que tiene que ver, eh, digamos, bueno, eso con el carácter y luego la zona misma no se alcanza a ver, creo, pero bueno, esa es una campaña de prevención orientada directamente a la interfase que también pone el foco de responsabilidad en el habitante de la interfase y en algún punto, bueno, se hace foco, como dije, en la responsabilidad por la emisión y se descuida en algún punto toda la otra cuestión que venía hablando. Y bueno, como reflexiones finales, bueno, estas herramientas teóricas, lógicamente es un trabajo que está en proceso, bueno, nos dan la posibilidad de pensar y de comprender un poco mejor el problema, no es que nos den las soluciones así sin más, pero sin duda bueno, que una gestión integral del riesgo que sea justamente integral y que tenga en cuenta todos los aspectos, debe incorporar la vulnerabilidad y las formas en las que se construye socialmente ese territorio. Bueno, los esfuerzos que se han generado han generado buenos avances en prevención de emisiones, coordinaciones interinstitucionales con vecinos, voluntarios, recuperación de áreas afectadas. Sin embargo, la gestión territorial implica sí o sí pensar en proyectos de regularización de mercados de tierra, urbanización, acceso a derechos básicos, mecanismos de reconstrucción de los espacios dañados, porque sin eso, digamos, toda la cuestión de los desastres, el riesgo de desastres no va a poder ser reducido. Bueno, y no solamente, digamos, en términos de reducción de riesgo de desastres, sino también una mejor calidad de vida para la población, ¿no? Me parece que eso es central a la hora de pensar los incendios en la comarca. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Juan, por el audio.